Hola, buenas tardes a todos. Hoy es un día muy interesante porque vamos a hacer un directo con un protagonista, la verdad que muy mediático, que yo sigo todos los días en Instagram con sus publicaciones y que la verdad que creo que puede ser muy interesante todo aquello que vamos a comentar. Y una de las cosas más importantes que hay a nivel de la oncología, a nivel de la medicina en general, que es la nutrición. Voy a ver si lo podemos ya invitar. A ver si... A ver... A ver si conseguimos hacerlo bien. Que no nos falle la tecnología. Un segundito, que es complicado. A ver si lo puedo hacer bien. Conseguí invitar a Pablo. Ahora lo tenemos ya. Acostado, acostado. Bien, ¿Qué tal? bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pablo, ¿qué tal? Disculpa, pero me ha costado un pelín a ver cómo lo hacía. No, ¿qué va? Culpa, he sido yo que he sido un tardón porque estaba con una paciente y no podía echarla, no podía echarla. Así que nada, me alegro mucho de estar contigo, tío. Para mí y para, bueno, para lo que es un Coffee Care, la verdad que es un lujo tenerte a ti aquí. Es probablemente como comentaba, es uno de los dietistas más conocidos, más mediáticos y que yo todos los días sigo en Instagram todo lo que publicas porque me viene muy bien, sinceramente. Para la práctica clínica diaria me viene muy bien conocer, ver qué opinas tú, cómo lo enfocas tú y la verdad que creo que uno de los problemas que tenemos muchas veces los oncólogos es que Sí, decimos a los pacientes, te pregunta un paciente, ¿qué puedo comer? ¿Qué hago para no tener ya, cáncer? ya. Come, come de todo, come bien. Sí, eso es eso es un clásico. Oye, por cierto, tengo que decirte antes que estuve bicheando un poquito vuestra página, vuestra historia, y me gusta mucho el concepto que habéis hecho porque es una cosa que no se suele... Oye, ¿y ahora qué? El ahora qué, ¿no? Aquí afortunadamente tenemos una sanidad maravillosa, con unos profesionales bestiales, la tecnología está subiendo y está aumentando, que es una barbaridad, pero llega un momento que, oye, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto que todavía me molesta, me duele? ¿A dónde? Y entonces me gustó mucho ese concepto de seguimiento del paciente, que creo que se debería ver más, que por desgracia no se ve, ¿no? Uno de los problemas que a veces hay es que, claro, creemos que podemos enfocarlo todo bien, pero claro, el Ya. paciente sale de la consulta diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo lo enfoco todo? ¿No? Y eso yo creo que es una de las cosas que a veces la sanidad pública se queda está muy bien, pero se queda un poco vacía de eso. Totalmente, y además, más como está ahora la cosa, ¿eh? Que está la cosa que quema, está la cosa que quema, está la cosa Con respecto a lo que me decías al tema de la alimentación, mira, yo el otro día, además te comentaba a ti, ¿no? Tengo el caso súper cercano que tengo a mi padre, en fin, que el pasado año ha pasado por dos cánceres, ¿eh? Ha pasado por un cáncer primero de próstata, que yo ya me enteré en el mundillo que hay dos tipos de hombres, el que lo ha pasado y el que lo va a pasar, ¿eh? Me dijeron al- algo así, ¿no? Y después se recuperó favorablemente de este y le detectaron un cáncer de vejiga.
Afortunadamente, en fin, no ha sido más, pero me llamaba mucho la atención lo que le decían que podía comer, que era curioso, ¿no? Una cosa que echaba yo mucho en falta, que hay que tener atención, es el nivel de proteínas, ¿no? Cuando no tenemos un suficiente nivel de proteínas, al final tu cuerpo puede que eche de manos a las grasas. Y necesitamos ese músculo, tener energía. La Dime. caquexia del cáncer. Claro, correcto. Y entonces hay que tener cuidado. Muchas personas he leído algunas de los mensajes que tú me has dicho. Oye, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de comer para no tener un cáncer? Ahora hablaremos. Aquí yo ahí no te voy a dar lecciones, eso es casi hoy de una lotería, pero sí es verdad que los factores ambientales y cada día están más relacionados, que el sobrepeso o la obesidad puede ser inductor de hasta 13 tipos de cáncer diferentes. Indudablemente unos buenos patrones de alimentación, unos buenos patrones de vida hacen mucho. Te pongo un dato aquí en Sevilla, donde vivo. En el 2019 creo que fue, hubo más o menos unas 20.000 muertes, 20.000 fallecimientos. Los cinco primeros casos eran todos por hábitos de vida. Es decir, había algunos tipos de cáncer, había problemas respiratorios muy relacionados con todo, con el tema de la obesidad, de los cuales se estima que el 30-40% de esas muertes, de esos cinco primeros casos, podrían haberse evitado con unos buenos patrones de vida, ¿eh? Una buena salud emocional, comer bien, salir a pasear, estar en familia, que a veces las interacciones sociales se nos olvidan un poquito y son muy importantes. La cabeza es muy importante para Correcto. tolerar el tratamiento y sobre todo para poder beneficiarte de los tratamientos también. Absolutamente. Bueno, de hecho, sí, hay estudios relativamente sólidos, ¿no? Que dicen que, en fin, ahí se ve cierta mejoría a nivel inmunitario del sistema inmunitario cuando la persona está activa, está positiva, está feliz, ¿no? En definitiva, es una persona feliz, ¿no? Bueno, de hecho, hay cierta relación, ¿no? Con la flora intestinal, con las depresiones y este tipo de cosas, ¿no? Es interesante eso. Nuestro segundo Yo, cerebro. a mí una de las preguntas que la verdad que siempre cuando te hacen en consulta te dejas un poco descolocado es obviamente qué tengo que hacer para evitar una recidiva, qué tengo que hacer para evitar un Ya, cáncer, que ojalá lo supiéramos y lo tuviéramos en un cajón y lo ya, sacáramos. ya. Pero sobre todo me preguntan muchos pacientes es ¿qué como para aguantar un tratamiento de quimioterapia o para aguantar un tratamiento de radioterapia? Y porque sobre todo hay una cosa que tiene mucho que ver, que es que la quimio y la radioterapia provocan también cambios en los sabores, ¿no? Cambios en la saliva, ¿no? Para Metal. poder... Y eso es la pregunta que siempre tú acabas diciendo, bueno, coma de todo y coma bien. O sea, no dices nada, intenta salir. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Esto lo vemos muy mucho en niños con síndrome de Down y en niñas con síndrome de Down, que una gran mayoría tienen un poquito de sobrepeso, incluso de obesidad. Tenemos que olvidarnos que al final no dejan de ser personas que porque tengan una característica X, pobrecito, ¿cómo le voy a decir que no? Ya. Esto es así y lo vemos. Oye, escucha, por esto nada, es un niño normal y corriente que debe de alimentarse bien, al igual que una persona que tiene cáncer. Cuando tú vas en un primer impacto a tu oncólogo o oncóloga y le dices, ¿qué como? ¿Coma usted de todo? Coma. No, mire usted, claro, esto no es así. Muchas veces dice, no, pues una copita de vino, no. Usted, no es el mejor momento para tomar alcohol, porque muchas veces asociamos eso y eso es un grandísimo mito, ¿no? El vino no deja de ser alcohol, Claro. un depresor, un tóxico, y tú necesitas tener ahora mismo plenos poderes. Que un día te tomes una copita, no pasa nada, pero aquí somos muy de esa cervecita, ese vinito, esa copita, claro, y eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Y si es verdad, en fin,
El tema de la fibra es importantísimo, el tema de los antioxidantes, siempre, yo siempre digo que en casa tenemos que tener frutos rojos, que los podemos picar, el pescado azul, importantísimo, tomar el sol, la vitamina D para nuestro sistema inmunitario es fundamental. Ahora es una muy buena época de hongos, de setas, que favorecen mucho el tema de la vitamina D, tan crítica ahora y que tanto se habla con respecto al tema COVID, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante todo lo que son alimentos de hoja verde, que son muy ricos en temas de vitamina B para el tema cognitivo. Es importantísimo. Así que al final, bueno, se trata un poquito de esto, ¿no? De tener unos buenos patrones alimenticios. El tema de las proteínas, nunca olvidarnos, creo que es importante. Y el tema de los carbohidratos, oye, pues si estamos pasando una época que nos movemos menos, que tenemos que ir, ah, vamos a reducirlo, claro, vamos a reducirlo un poquito. Después hay otro tema que ya a veces causa mucha polémica. Dime. Pablo, que no se me olvide. ¿Y proteína animal, proteína de huevo, hay alguna diferencia? ¿Crees tú o no es Hombre, ya es independiente? también es una cuestión también de tema de aminoácidos, ¿no? Entonces, ya sabemos todo que la proteína del huevo, esa es la mejor proteína porque tiene todos los aminoácidos esenciales, además que el suero de la leche, ¿no? La famosa proteína whey, ¿no? Pero vamos, después tu cuerpo, esto es, oye, pero si no como de todo, tu cuerpo al final, tú tienes que ver un plano general, porque tú hoy no tomes 6 aminoácidos y mañana tal, al final pasa esto, ¿no? Y sobre todo, creo que es vital el, el estar concienciado. Es decir, tú al final la dieta la vemos como algo prohibitivo, como una restricción. Y yo creo que es una oportunidad que te está dando la vida para cambiar cierto tipo de patrones alimenticios para que nos vaya mejor. Después hay una cuestión, lógicamente, genética, en fin, que esto te puede Claro. tocar, no te puede tocar, pero lo que dependa de ti creo que es absolutamente vital. Eh, no, yo la verdad que a mí, como te comentaba, esas preguntas me dan un poquito de miedo porque, sinceramente, yo no estoy formado en nutrición. O sea, las Sí, cosas como son. sí, Yo estudié medicina, vi muchas cosas de medicina, pero no me explicaron exactamente no hay una asignatura como tal, hay una asignatura como tal de nutrición, pero que se pasa muy sí, por encima, ¿no? Y al vale. final, pues es lo que comes. Y tanto en cáncer como en enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, en recuperación de una fractura. Y la verdad que yo a veces noto esa carencia y a veces creo que los médicos, al igual que nos pasa también con fisioterapia, con psicología, que nos metemos en campos que no son nuestros por no saber apoyarnos en sanitarios que están alrededor y hacer sinergias que al final es lo necesario, que esto el paciente tolere mejor un tratamiento y al final que se cure o que viva el máximo tiempo posible con calidad de vida, que al final es lo que yo creo que es lo más importante, que un paciente viva, pero viva con calidad de vida. Y yo la verdad que a veces necesito, en los hospitales que he trabajado, un nutricionista, entre comillas, a mi lado, que me dijera Sí. o que me ayudara a hacer una pauta, ya no solo que sea pesar y medir, sino que también que me ayude a saber cómo qué darle a un paciente. Porque, Sí, te entiendo. O sea, es que un médico no tiene por qué saber que la vitamina A, C, el selenio o el zinc absorben mejor los radicales libres. Hostia, y eso te va a ayudar mucho, fíjate, en un tratamiento o cómo prevenir este tipo de cosas. Oye, ¿y qué alimentos ahora haces? Claro, pues entonces, no, es que no es fundamental. ya, Es absolutamente fundamental, claro. claro. Claro, Mira, si quieres, vemos las preguntas que nos han ido pasando. sí, claro. Sí, sí. La verdad que hay de todo, vamos a intentar filtrarlas un poquito. Mira, hay una que a mí la verdad que me ha gustado, que es frutas y verduras crudas durante la quimio, sí o no. Ojo, esa pregunta tiene su papel. Mira, frutas y verduras siempre, o sea, absolutamente siempre. Sí es verdad, bueno, que a veces el tipo de cocina, pero no creo que sea casi significativo. Yo creo que la Muchas, pregunta viene porque anteriormente habían ciertos tratamientos que sí que decíamos, no tome nada crudo, no vaya a ser que... Pero yo creo que eso obviamente ya no es lo que... ahora la cosa está más enfocada ahora al tema de los ayunos, de cómo, de autofagias,
que todavía hay muchas cosas. Yo no sé ahí cuál será tu opinión, yo la tengo clara, ¿eh? Yo ahí tengo absolutamente claro el tema de No hecho, hay sabía, varios... no ¿Qué? sabía, no te importa. ¿Cuál es tu pregunta del tema de del ayuno intermitente, de la autofagia? Yo estoy absolutamente a favor, es decir, absolutamente a favor. El ser humano ha evolucionado comiendo cuando podía. Esto no tiene más historia. De hecho, a raíz de la autofagia, ya en el 2016, a este chico japonés, ¿no? A Yoshiro tal, le dieron el premio Nobel y se vio muy mucho que el tema del ayuno favorecía la autofagia celular, que al final, para que lo entiendan, no es más que hay células que se comen desechos de tu cuerpo, ya está, ¿no? Por lo tanto, en un momento que tú te estás dando una quimioterapia, Mm, es positivo. Otra cosa es si eso está aconsejado para todo el mundo. ya. Rotundamente, no. No todo el mundo puede ayudar. Y ya me salgo, pues, ya sea en temas oncológicos o en temas de la vida en general. Ahora bien, una persona que tiene unos buenos patrones dietéticos, una persona que tiene una estabilidad X, una persona que ningún problema y además creo que va a favorecer y en temas de cáncer cada vez hay más estudios con respecto al tema del ayuno y de la autofagia, oye, y creo que funciona muy bien, creo que puede ser un buen coayudante al Sí, tratamiento. sí que es verdad que hace 3 o 4 años estaba como mal visto, fue publicar el Nobel y Sí, ya dices, ha cambiado, sí, ha cambiado las cosas. se lo dice este, ya va con otra. Y la verdad que aún nos cuesta cambiar el chip, pero sí que es verdad que en ciertos pacientes, obviamente no todos, ¿no? Por ejemplo, un paciente con cabeza y cuello, a lo mejor no tumor de Sí, cabeza no sería el ya, paciente paciente, pero que ciertos pacientes, un cáncer de mama, por ejemplo, sí que sería un buen candidato a hacer. O a mí, totalmente, indicado por ahora, no hay ninguna cosa que diga lo contrario. totalmente, totalmente. Mira, la verdad que hay bastantes preguntas de ¿la comida puede prevenir el cáncer? Creo que las has Vamos, comentado anteriormente. no creo que exista nada en este mundo que prevenga un cáncer de tal. Ahora, que te ayuda, indudablemente, ¿eh? Indudablemente. Esto es como cuando me dicen, sí, pero también, esto me hace mucha gracia, pero también yo fumo, yo conozco uno que vivió hasta los 90 años. Y digo, claro, por eso lo conoces, porque se hizo famoso, pero no es lo habitual. Claro, claro, siempre dicen lo mismo, pero es que mi abuelo duró hasta, claro, y por eso lo cuentas con tanta alegría, porque es que es algo extraordinario. Ahora, lógicamente, unos buenos patrones dietéticos ayudan no solamente al tema del cáncer, sino a prevenir muchísimos tipos de enfermedades. Pablo, y esto sería desde la infancia, no desde ya los 15 o 20 años. Pues yo esto lo Ahí digo esto, a mi mujer, por ejemplo, se lo explico muy claro. Digo, mira, nuestra hija es como un libro por escribir. Lo que demos de alimentación ahora es su evolución. Y eso la verdad que es hay, importante. hay estudios relativamente sólidos que dicen que el impacto a nivel físico, a nivel de enfermedades, ocurre 25-30 años después, 25-30 años después de cuando iniciamos esos malos hábitos. Es decir, los niños, mi generación, tal, con 18 años, 19, ya estábamos en la calle tomándonos unas copitas, no teníamos mucho control, tal. Toda esa serie de impactos, cuando tú tienes 18, 19, 20, empiezas a beber, la mala vida, empiezas con el tabaquito, con no sé cuánto, no te va a pasar factura cuando tengas 25, no te va a pasar factura cuando tenga 30 y probablemente tampoco cuando tenga 35. Cuando empiezan los 50 es cuando dices, joder, ¿qué me pasa? Y imagino que no lo sé, pero las edades quizás, temas de cáncer y esto, esa franja de 50 tal es una franja complicada, imagino. Es la franja donde más incidencia hay, normalmente, sí. Ahí salen los números. Porque las células tienen memoria. Es decir, que lo que tú hayas hecho mal de forma continuada durante 20 años, al final es que el cáncer no es más que un proceso de inflamación continua. O sea, Continúa, correcto. uno fuma, tiene inflamación en los pulmones porque va fumando y al final esa célula tiene una mutación celular y provoca un cáncer. Lo mismo pasa en el intestino, en el colon y obviamente en todos los tipos de cáncer. Sí, pues por eso se decían que la carne roja era cancerígena, ¿eh? Porque tú, que lógicamente no es cancerígena, ya se matizó aquello, pero claro, sí es verdad que al meterte un chuletón, pues tu cuerpo tiene más inflamación y si eso lo haces de manera muy recurrente y le castigas tantas veces a tu cuerpo, pues
después tienen X probabilidades, ¿no? Pero después se especificó que eran las carnes procesadas, rojas, tal, que un consumo de un filetito a la semana de carne roja tampoco pasa gran cosa. Entonces tampoco hay que ser muy tremendistas, ¿eh? Cada día con respecto a la alimentación, yo siempre digo, y alguna vez me habrás escuchado, que el problema actual de la alimentación no son los alimentos, no son los productos, es la culpa. Como hoy todo día es bueno, malo, prohibido, permitido, sí y no, cuando yo al final como algo que está prohibido porque lo voy a comer, joder, es que me siento mal. Ya me siento mal, me siento ya mal conmigo, no sé qué hacer. Mira, yo tengo una pregunta que también han hecho aquí varias personas, que es, a veces los recetamos batidos, suplementos de batidos, que algunas marcas comerciales hacen por fibra, menos fibra, para diabéticos, que aproximadamente tienen unas 300, 500 kilocalorías al día por cada Sí, batido. Y lo sí. solemos dar en aquellos pacientes en los que intentas darle un extra para evitar la pérdida de peso. No sé Sí. cuál es tu opinión sobre eso. Obviamente, cuidado que hay mucha multinacional detrás y... Estoy absolutamente a favor de la suplementación cuando sea necesaria. Vale, Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Ahora bien, primero tenemos que empezar la casa por los cimientos. Cuando tu alimentación, por diferentes motivos, no te permita llegar a los requerimientos energéticos necesarios, fantástico, hay muy buenos batidos. Mi abuela, pobrecita mía, falleció hace más o menos un mes por tema de COVID. Oye, pues no comía mucho tal y se le daba el Meritene y se le daba uno tal de Nestlé que salieron. Oye, y le venía bien. Estaba nutrida, estaba alimentada, y ya está. Pues, ¿era necesario? Absolutamente. No es lo mejor del mundo, no tiene la biodisponibilidad que tiene a lo mejor un alimento. Llamamos biodisponibilidad, para la gente que nos escucha, es la capacidad que tiene tu cuerpo para absorber los nutrientes de los alimentos, ¿no? Lógicamente no es lo mismo un alimento en una ensalada que te venga esas mismas vitaminas y esto en una cápsula. Sencillamente porque también tu cuerpo sabe que en la ensalada reconoce que ahí es donde están los nutrientes de forma natural. Cuando llega en otro vehículo, esto es como si te llega el niño y no llega en el autobús del cole. Llega el niño en un coche que no es el del colegio. Te quedas, oye, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Claro, pues tu cuerpo identifica cómo llegan los alimentos, los nutrientes, ¿no? Cuando los sacas de ahí, pues a lo mejor no tiene esa misma biodisponibilidad. Por eso decimos que es tan importante, oye, intentar primero comer. Que no llegamos a esos requerimientos proteicos a veces tan necesarios, esto, suplementamos. claro. Uno de los fallos que hacíamos o que hacemos de forma habitual es que ese suplemento equivale a una comida y eso es un error. No, Y claro, eso es un no. Claro. Es un complemento, como lo dije, error. no es un sustituto. Porque no sé si alguna vez lo has probado, pues son muy saciantes, que a la vez que te Joder, tomas te pones hasta totoboza, aquí. aquí. Claro, te pones hasta aquí. Lo que pasa es que al final tengas cáncer, tengas cualquier tipo de patología, tengas lo que sea, lo que tiene que primar es intentar educar. Cuando tú sustituyes, tú pones tú no sé cuánto, cuestión de tiempo. Oye, vamos a aprovechar ya y vamos a comer bien. Porque ya te digo que una buena alimentación y cualquier patología es una buena alimentación a nivel general, seguro. Y yo no sé si habrás tenido tú un caso. Yo lo que noto a veces es que, claro, uno de los problemas que hay cuando el paciente oncológico, ¿no?, está con pérdida de apetito y Sí. es sobre todo a veces la familia no lo hace con mala idea, obviamente, pero la familia es tienes que comer, tienes que comer, tienes que comer y el paciente a lo mejor no quiere comer o no puede comer y esa sensación de agobio aún le da menos ganas de comer. No sé si eso tiene alguna explicación científica o es algo que notamos o a nivel de emocional o qué es lo que... Mira, la pérdida y la ganancia de apetito pueden variar. Hay personas que cuando tienen un nivel de estrés y de ansiedad alto, se les cierra el apetito. Otras se le abre. Por una razón, porque lo que se ve afectado, ah, casos generales, son hormonas como tipo leptina y grelina, ¿vale? Hambre y saciedad. ¿Qué sucede? Que hay personas que esa disfunción no está regulada 100%, vas a perder o 100%, simplemente las va a alterar. Ya. Las va a alterar. Al igual que pasa con el sueño. Uno de los factores principales en la pérdida de peso es el sueño.
altera completamente la cuestión hormonal y cuesta mucho trabajo perder peso. Cuando hablamos, por ejemplo, de pérdida de peso y de comida, nos creemos que es solamente en la comida. Nada más allá. Son esas emociones precisamente, esas preocupaciones, esa falta de sueño porque tienes muchas molestias, pues todo eso incide directamente en el apetito, indudablemente. También una pregunta que me acaba de llegar ahora es, Sí, bueno, tenemos conozco a gente que está en directo, a alguna gente que está en sí, directo, hay mucha gente que está con hormonoterapia en cáncer de mama, sí. tamoxifeno y derivados claro, ellos dicen que les cuesta mucho más poder mantener una dieta porque, claro, el efecto estrogénico está alterado, ¿no? Entonces, ¿ellos deberían hacer algún tipo de dieta o es más que nada disminuir la cantidad de kilocalorías que se absorbe al día? Más que nada, esto se ve muy mucho también en temas de menstruación y este tipo de personas, señoras, que ya iba a decir señores no, señoras, señores que viene la menopausia, claro, hay una alteración hormonal bestial, bestial, ¿no? Por lo tanto, ahí sí hay que controlar un poquito más en las calorías, ¿no? Quizá meter alimentos un poquito más saciantes, pero menos densos a nivel nutricional. Eso es interesante, ¿vale? Eso creo que es interesante. Mira, y has dicho hombres no, pero no sé si mejor Sí, no, pero porque me estaba refiriendo. me refiero con la inyección hormonal que se pone en el cáncer de próstata, que también bajamos la testosterona y también el paciente suele coger un poquito de grasa a nivel abdominal, ¿no? Es menos frecuente Sí, es menos frecuente. Al final, eso que has dicho está muy bien. Es decir, muchas veces nos fijamos por un peso tal. Y donde está el kit de la cuestión es en la grasa abdominal, ¿eh? Sí, Ahí es donde tenemos, de hecho, hay una relación enorme en la grasa abdominal y cuestiones cardiovasculares. ¿Eh? Tenemos que recordar que los hombres siempre tenemos que estar menos de 102 de cintura. Eso del IMC, esto ya está muy antiguo. Eso ya no sirve para nada. Sobre todo en esa grasa abdominal y sobre todo en esa grasa visceral. Esa es la que más hay que controlar. Esa es la grasa malísima. La grasa visceral es aquella que al final, bueno, se nos pega en esos órganos un poquito más vitales, ¿no? Donde puede salir el hígado graso no alcohólico, se puede pegar un poquito en las paredes cardíacas, por lo tanto, me cuesta más trabajar. Y eso sale por una cuestión de sedentarismo, también sale por cuestiones de dulce y por cuestiones de un poquito de alcohol, ¿no? Después puede salir también por cuestiones genéticas. Y cuesta un poquito de esto en temas de cáncer, por ejemplo, que a lo mejor estamos más sedentarios, no tenemos tanta fuerza, encima empezamos a comer un poquito, bueno, tal, hay que controlarla bien, hay que tener cuidadillo, ¿eh? mira, hay una pregunta que también que es interesante que dice, ¿cómo puede un nutricionista especializarse en paciente oncológico? Pues mira, hay un máster específico. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Hay un máster específico, es decir, al final el nutricionista es como el médico. Tú no tienes por qué saber de corazón y operar corazón, o de hueso, o de, yo qué sé. Para eso está el especialista y hace su especialidad. Después hay cosas que son muy similares, ¿eh? Patrones de vida, alimentación, tal, pero tienes que acudir al especialista. Es decir, si tú me preguntas a mí de temas dieta específica para temas oncológicos de un cáncer de tal, a lo mejor me pierdo lógicamente. Ahora, si hablamos de patrones en general en cierto tipo de patología, me puedo defender un poquito mejor, claro, pero es un máster específico. Sí, nuestra nutricionista, creo que el máster no lo hizo varios cursos especializados Sí, y bueno, varios, sí, como sí. todo, el hábito hacia el monje, ¿no? Es decir, al final el que se interesa por un tema va haciendo. Pero sí que es verdad que cada vez, tanto la nutrición como la fisioterapia como la psicología se van subespecializando y cada uno en su terrenito y es muy bueno. La nutrición clínica yo creo que es un mundo apasionante, pero duro, ¿eh? Puf, Ya, sí. joder. Yo me asusté mucho y me quedé en tema de sobrepeso, obesidad, tal. Me gusta mucho el tema me encanta el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, los TCA, por desgracia, eh, están creciendo de una manera bestial y además con esto del tema de la pandemia, están floreciendo que da gusto. Pero claro, cada uno tiene su especialidad, indudablemente. Eh, hablando es un tema que aunque no tiene que ver nada Sí, oncológico,
la claro. verdad que me interesa bastante. A nivel de trastornos, o sea, de obesidad, Sí, sí, realmente hay factor genético en la propia obesidad, me sí, refiero. sí, sí. Eh, sí, sí que lo hay, ¿no? Genético y epigenético, ¿no? Claro, sí, sí. Pero también es verdad que los factores, un cambio de factores ambientales pueden cambiar todo el tema de tu metabolismo y todo esto. Pero sí es verdad que a veces hay ciertos factores, pero no es tanto como se imagina. Es que a mí esto me engorda genéticamente, bueno, eso podríamos discutirlo. Sí es verdad que a lo mejor puedes tener un poquito más de tendencia tal, pero si tú cambias esos factores ambientales, es raro que pase. Y después, sobre todo, que se nos olvida, aprendemos por imitación. Lo que vemos en casa desde chicos. No es que te engorde más o te engorde menos, es que es lo que estás acostumbrado desde pequeñito. Y esto es muy habitual, y cada vez más, por desgracia, ver una familia, un papá, una mamá, bueno, porque tienen un poquito de obesidad, unos patrones un poquito tal, y los niños, cuidado, con toda la buenísima intención del mundo, con toda la buenísima, porque no conozco a nadie, o por lo menos todavía no he conocido, que le desee nada perjudicial a su hijo, ¿no? Pero sí es verdad que al final, si desde chico vemos que nos podemos tomar unas natillas después de comer, que nos dan de postre una galletita y no sé cuánto, tía, pues, Es lo normal. chicos, es que estamos metiendo todas las Claro. bolas en la misma cesta desde que somos chicos. Cuando llega una edad, pues, capachao, capachao. Y Ah, de trastornos de conducta alimentaria, probablemente hay algún factor genético también ahí. Yo, sinceramente, bueno, no me he puesto en el tema. bueno, puede haber cierto factor genético a nivel de una mayor predisposición a ciertos estados mentales, ¿vale? Pero sí es verdad que es un factor también muy emocional y muy mental, muy mental. De hecho, el mayor trastorno de la conducta alimentaria que hay ahora mismo, con diferencia del segundo, es el trastorno por atracón. Y el trastorno por atracón está muy asociado, primero, a una mala relación con la comida y segundo, a unas situaciones de estrés, de ansiedad, de que como desde que somos pequeños hemos aprendido, hemos conectado, tenemos una asociación directa con los alimentos, cuando yo soy un bebé y estoy llorando y estoy triste, mi mamá me da el pecho y me da de comer. Cuando es una Navidad me reúno con toda la familia alrededor de una mesa. Cuando es mi cumple sacamos las chuches, las tartas y celebro la amistad, el juego, alrededor de la comida. Todo eso va quedando cuando yo soy un adulto y tengo un bajonazo, automáticamente dice, hostia, ¿qué es aquello que a mí me da una sensación, una dopamina, que me libera, que me relaja? Ahí está, azúcar, grasas, tal, y asocio de manera casi a veces indirecta y lo meto como una cosa recurrente y ya es complicado de salir, ¿eh? Por eso, cuando trabajamos un trastorno de la conducta alimentaria, nunca, jamás se pone una dieta. Lo último, se tiene que hacer una reeducación alimentaria, pero sobre todo trabajar el aspecto psicológico. Pero También lo pasaría otro con el es alcohol, ¿no? absolutamente. Al final la comida no deja de ser una adicción más, absolutamente. Llamamos adicción a ese descontrol de los impulsos. Tu voluntad queda anulada por tus acciones, es decir, no lo hago, no lo cojo, no lo cojo, no lo cojo, no lo cojo. Me cago en la leche, lo he cogido. No le he hecho, no le he hecho, no le he hecho. Soy lo peor, mañana no lo vuelvo a hacer. Y lo vuelvo a hacer. Claro, ¿qué es lo que pasa? Con cierto tipo de sustancias, llámese juego, alcohol, droga, tabaco, corto, corto sustancias. Con la comida no puedo cortar la comida. Claro, 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 Tengo que claro, comer, claro. tengo que comer todos los días. Por lo tanto, o cambio mi relación con ella o estoy frito. Estoy Qué interesante. absolutamente, estoy absolutamente frito. Y lo que menos trabajo cuesta, en el caso de las adicciones, es cortar la adicción. Lo que más trabajo cuesta, y es el éxito, es saber llenar el espacio de la adicción. Antes Ahí estaba está. jugando ese tiempo que es lo que hago ahora. Oye, es que ya no puedo ir al bar, es que ya no debo de llevar dinero en la cartera, es que ya no me debo de juntar con... Eso es lo que cuesta trabajo. Claro. A eso es a nosotros lo que le llamamos el cambio de hábitos. Ujú. Porque tú puedes estar 3 años en terapia sin consumir, pero si tú, mientras que estás en terapia, sigues viendo a tus amiguetes, sigues de vez en cuando tomándote una cervecita en el bar que ibas, sigues no sé cuánto, nada más que salgas, tendrás una predisposición bestial a volver a recaer.
Lo mismo pasa un poco con el mundo de las dietas. Es Claro. decir, yo podría hacer 3.000 dietas que pierdan cada una 60 kilos. Pero si yo al final no cambio todo aquello que me hacía comer, el qué comer, cuánto comer, todo eso, trabajar esa ansiedad, ese estrés, no sé cuánto, viviré en Pues una montaña, volveré en una montaña rusa continua. Por y eso es lo eso, que pasa a veces, que has perdido peso y luego lo recuperas. Eso y algo más. algo más y el poquito. Eso es también por una cuestión, eh, cuando tú Cuando tú tienes un estado normalizado del peso, tú tienes una serie de células, como bien conocerás, que son los adipocitos, ¿vale? Tú tienes una serie de adipocitos. ¿Qué sucede cuando tú ganas un poquito más de peso? Que esos adipocitos se ponen más grandes. ¿Qué sucede cuando te metes en una obesidad? Que son más grandes y se duplican. ¿Qué sucede cuando tú pierdes el peso? Que pierden tamaño, pero siguen siendo el doble. Por lo tanto, no es que yo tenga mayor tendencia a engordar, no, es que tienes una mayor capacidad de recuperar el peso. Por lo tanto, o cambias los patrones de alimentación para poder mantenerlo, o vas a tener esa tendencia a recuperar el peso muy sencilla. Claro, ¿Eh? claro, claro. ¿Vale? La verdad que la explicación es buenísima, ¿eh? Te he enseñado esto porque se lo he dicho antes a la paciente de antes y me ha venido al pelo. Mira, todo esto, Pablo, me viene muy bien para reafirmarme lo que te decía inicialmente, ¿eh? Que esto que tú me has explicado, que creo que a todo el mundo le ha venido muy bien, es algo Sí. que, por ejemplo, en una consulta No, no te explicas, claro. explicar a un paciente, aún sabiendo lo que es un adipocito y aún conociendo cómo podría evolucionar ese adipocito. Por eso creo que Ya, el nutricionista, en todas las enfermedades, y en este caso, por lo que yo os comento, por el tema sí, de oncología, es muy importante. sí, Eh, totalmente. la verdad que más o menos las dudas que teníamos, Pablo, las hemos contestado todas. No sé si tú tienes alguna desde la otra No, parte. no, al final se trata de eso. Es que muchas veces, ¿qué es comer bien? Es que esta es la gran pregunta. ¿Qué es comer bien? Porque para mí comer bien, a veces es necesario tomarse una palmera de huevo en 3 semanas. ¿Eso significa que esté comiendo mal? No, a veces también la parte emocional también Claro. tienes que atenderla. Esto es como yo siempre pongo el ejemplo de, tengo a mi niño con 38 de fiebre. ¿Tú le das el apiretal o dices, no, me voy a esperar que tenga 42 a ver qué es lo que sucede? Con las emociones pasa un poco lo mismo, ¿no? A veces hay que atenderlas y a veces es necesario tomarse una palmera de huevo para poder seguir otras 2 semanas bien, a esperar, resistirte, porque al final lo que vas a tener es un atracón y es cuando te vas a empezar a sentir mal, etcétera, etcétera. Entonces, normalizar, claro, Claro. exactamente. Entonces vives en una ruleta continua, eso se llama la hiperfagia. Y a veces es necesario comer algo prohibido, entre comillas, para poder seguir tu camino. Creo que es Ese importante. pequeño porcentaje libre, ¿no? Aunque sea un día a la semana libre Ab- o un día... pero absolutamente, una cerveza, un día cualquiera. Hay veces, y esto te lo encontrarás tú muchas veces, que el paciente no quiere saber lo que tiene. El paciente necesita hablar. Sí, 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 Ahora sí. ahora me viene aquí un chico, una chica, que le digo, ha cogido 1 kilo. ¿Qué te cree? Que no lo sabe ya. Claro, A lo mejor ha cogido 1 kilo porque ha tenido una semana de mierda. claro. Y lo que necesita más la persona, pues habla un ratito y a lo mejor se va más reconfortado, coño, y va bien la cosa. Y creo que ese es muy importante lo que te decía, lo que estáis haciendo ustedes, que es ese acompañamiento que mucha gente está perdida. ¿Eh? Que mucha gente, la gente ya está harta de decirle lo mal que está, coño. Y más ahora, en el momento en el que estamos, que por desgracia Ah, es todo muy telefónica, ¿no? Por teléfono, por webinars, ¿no? Y la verdad que se pierde un poco, por desgracia, aunque es lo que toca ahora, ¿no? ya. Un poco el contacto, ¿no? Que al final, como sentarse uno cara a cara, no hay nada. O sea, por muy Totalmente. Yo siempre digo que nosotros somos vendedores de confianza. Eh, Exacto. a- eh, nutrición, oncología, tal, sabe mucha gente, pero la gente va a acudir a ti cuando confían en ti, cuando saben que... Entonces creo que eso es importante y creo que eso nos enseña en la universidad y creo que sería importantísimo. Toda parte Todo, emocional tampoco es todo sencillo. el parte emocional, de relaciones humanas, de, oye, que somos sanitarios y tratamos con personas, joder, vamos a practicar entre nosotros mismos, siendo generosos, siendo amables, escuchándonos y no siendo cabroncetes, no te dejo los apuntes, tal. Oye, pues a lo mejor es un buen momento, ¿no? Ya para acabar, a mí una de las cosas que, Sí, por ejemplo, me fastidia bastante es cuando
el paciente con el cáncer de mama metastásico. Y no, ese paciente tiene un nombre, tiene un apellido, y eso a veces es de formación profesional, y nos pasa muchísimo. Tío, Y mira, esto eso lo estamos viendo ahora con el tema del COVID. Nada más que son números, ¿eh? números, sí, señor. Son Números números, y tío, camas. y números y camas, ¿eh? Y presión hospitalaria, pero cada número es un papá, es una mamá, es un abuelo, es un hijo, es un tal, joder, y eso con la mierda esta de que estamos acostumbrados ya, hemos normalizado que se mueran 400 personas al día, ¿eh? Es que lo estamos normalizando, es que es tremendo, ¿eh? Hoy hay 400 diagnosticados que se van a morir dentro de 15 días. 3 de 15 días, tío. Es que a mí eso me llama, en fin, me remueve mucho por dentro, me remueve mucho por dentro, pero bueno, a ver cómo salimos de esta, amigo. A ver cómo salimos de esta. Pues Pablo, por muchas gracias, la verdad que ha sido muy interesante. A mí, Nada, joder, gracias a ti, tío. igualmente, continuaré derivando mis pacientes a su nutricionista porque es algo Total, que... hace bien, claro que sí. Y nada, ha sido un auténtico placer, de verdad, Pablo. Venga, pues muchas gracias a ustedes y felicidades por vuestra labor, ¿vale? Y cuando quieras, aquí estamos. Muchas gracias, Pablo. Chao, chao.